Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la histofisiología del tubo digestivo, específicamente al esófago y al estómago. Yo soy la doctora Cándida González. El aparato gastrointestinal se encuentra conformado por un conjunto de órganos que forman el tubo digestivo y las glándulas anexas. Todos estos elementos son importantes para llevar a cabo el proceso de la digestión y absorción de los nutrientes presentes en los alimentos. Específicamente, el tubo digestivo es la porción que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal, que está compuesto por una serie de órganos tubulares de diámetro y longitud variable. Estos órganos que forman el tubo tienen la misma organización estructural básica en toda su longitud, que está ejemplificado en el esquema de la derecha. Como es un tubo, es una estructura hueca que está formado por capas que, si lo describimos desde la luz hacia afuera, serían cuatro: la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia, dependiendo del órgano que estemos estudiando. Muy bien, vamos a pasar a citar cada uno de estos elementos que forman las capas del tubo digestivo. Como habíamos citado, en esta organización estructural básica se describe a lo largo de todo el tubo digestivo, pero con ciertas variaciones, y las variaciones son las que vamos a ir mencionando. Desde la superficie a la profundidad, o sea, desde la luz del órgano a la superficie externa, habíamos citado cuatro capas: mucosa número 1, submucosa número 2, muscular externa número 3 y serosa o adventicia número 4. En ese orden estaremos citando. Comenzando con la mucosa, que está esquematizada con el número 1, fíjense que también esta tiene tres elementos, que de la superficie a la profundidad sería el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa o muscularis mucosae. El epitelio, que es el primer elemento y que está en contacto con la luz del órgano, porque recuerden, estamos hablando de un órgano tubular, por lo tanto, órganos huecos, va a variar de acuerdo al segmento que estemos estudiando, y al variar de segmento van a cumplir funciones diferentes. Por ejemplo, si estamos en el esófago, el epitelio es un epitelio plano estratificado no queratinizado, por lo tanto cumple una función de protección contra la abrasión física del alimento ingerido. Otra función del epitelio sería una función secretora, que secreta numerosas sustancias, entre ellas moco, que ayuda a lubricar la superficie, así como también la amortiguación, ¿verdad?, del revestimiento del tubo. También sintetiza otras sustancias que ayudan a la digestión, como enzimas, ácido clorhídrico, hormonas peptídicas y agua. De igual forma puede cumplir funciones de absorción. Eso lo describiríamos a nivel del intestino, en donde la función es meramente absortiva. Por debajo de este primer elemento de la mucosa, que es el epitelio, describimos la lámina propia, que está esquematizado con una franja beige pequeñita. Esa lámina propia está compuesta por tejido conjuntivo, en donde podemos encontrar glándulas, también vasos sanguíneos y componentes del sistema inmunitario. Por debajo de esta lámina propia encontramos el tercer elemento, y con esto termina la capa más interna del tubo digestivo, que es la mucosa. Sería la muscular de la mucosa, o muscularis mucosae, o capa muscular interna. Todos son sinónimos. Esta capa muscular interna está compuesta por músculo liso que se dispone en dos capas: una capa circular interna y una capa longitudinal externa. La disposición de esta fibra es muy importante, y la contracción de estas células musculares lisas producen el movimiento de la mucosa para formar crestas y valles, y de esta forma facilitar la absorción y la secreción.
Es muy importante mencionar que este movimiento localizado de la capa mucosa es independiente al movimiento peristáltico de toda la pared del tubo digestivo, que es determinado por la contracción de la capa muscular externa, que está señalada con el número 3. Entonces la muscularis mucosae, como su nombre lo dice, se contrae. ¿Para qué? Para ayudar a facilitar la absorción y la secreción de la capa mucosa. Por debajo de esta capa citaremos la segunda capa del tubo digestivo, que es la submucosa, que está señalado con el número 2. Esta capa submucosa está conformada por tejido conjuntivo denso irregular o no modelado. A este nivel vamos a encontrar, dependiendo del segmento, glándulas. A todo lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar al plexo nervioso de Meissner con las fibras nerviosas y los ganglios autónomos, y también vasos sanguíneos. Esto sería lo correspondiente a las dos capas más internas, la mucosa y la submucosa. Muy bien, continuando con nuestro esquema, pasaremos a describir la muscular externa, que está ejemplificada con el número 3. Esta capa muscular está constituida en casi la mayoría del tubo digestivo por músculo liso, pero iremos mencionando otro tipo de músculo de acuerdo al segmento. La capa muscular externa está compuesta por fibras musculares que tienen una orientación diferente. Una capa interna de orientación circular y una capa externa de orientación longitudinal. Entre ambas capas describimos al plexo de Auerbach. La contracción de esta capa muscular externa, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, es independiente a la contracción de la muscularis mucosae, y la contracción rítmica y lenta de estas fibras musculares genera el movimiento peristáltico u ondas contráctiles. Este movimiento peristáltico da lugar a la constricción y el acortamiento de los diferentes órganos, lo que impulsa el contenido a lo largo de todo el tubo. Esas fibras musculares dispuestas circularmente en la capa interna va a formar esfínteres en sitios específicos a lo largo de todo el tubo. Por ejemplo, el esfínter faringoesofágico, el esfínter esofágico inferior, el esfínter pilórico, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. Entonces, la constricción de estas fibras de orientación circular también son muy importantes a la hora de determinar estos esfínteres en sitios específicos. La siguiente capa sería la capa serosa o adventicia, que es la capa más externa. La capa serosa es una membrana que está compuesta por un revestimiento epitelial plano simple que se denomina mesotelio, que a su vez tiene una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. La serosa es la capa más superficial en aquellos órganos que se encuentran suspendidos en la cavidad peritoneal. Como tal, la capa serosa es continua con el mesenterio y el revestimiento de la cavidad abdominal. En toda la cavidad abdominal, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos de gran calibre, así como los troncos nerviosos, van a atravesar esta capa, o sea, la serosa, desde y hacia el mesenterio para alcanzar la pared del tubo digestivo. Este tejido conjuntivo de la serosa, ¿verdad?, puede tener una cantidad variable de tejido adiposo. Hay partes del tubo digestivo en donde no hay serosa, por lo tanto, a ese nivel, porque serían, por ejemplo, la porción torácica del esófago, o aquellas que están fijadas a la cavidad abdominal, como el duodeno, el colon ascendente, el descendente, el recto y el conducto anal. Estas zonas van a estar recubiertas por adventicia, que es una cantidad variable de tejido conjuntivo que se va a mezclar con el tejido conjuntivo propio de la cavidad correspondiente. Muy bien, a continuación vamos a describir al esófago. El esófago es un órgano tubular, es un órgano fijo
que conduce los alimentos y el líquido ingerido desde la faringe hacia el estómago. El esófago atraviesa el cuello y el mediastino, sitios en los que está fijado a las estructuras por medio de tejido conjuntivo. Una vez que ingresa a la cavidad abdominal, queda libre por una corta distancia, más o menos 1 a 2 centímetros. La longitud total del esófago es de 25 centímetros. Y cuando lo vemos en un corte transversal tiene un aspecto irregular. Cuando el bolo alimenticio atraviesa la luz del esófago, su luz se expande y no lesiona la mucosa. Con respecto a su organización estructural desde la luz hacia la superficie externa, o sea, hacia afuera, sería lo que ya habíamos citado: una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa o adventicia, dependiendo de la porción. Muy bien, este órgano tubular hueco de 25 centímetros presenta una mucosa que se puede apreciar en la imagen macroscópica con una coloración blanquecina homogénea y con unos pliegues que son longitudinales paralelos al eje mayor del órgano. En su estado normal, la luz del esófago tiene un aspecto irregular, festoneado, ¿verdad? Porque está aplastada, está colapsada. Una vez que uno ingiere el alimento, esta luz se distiende sin lesionarla, ¿verdad? El esquema histológico a mediano aumento que se observa a la derecha muestra las capas del esófago, que desde la luz hacia la superficie, hacia afuera, sería una capa mucosa señalada con la flecha azul, que está señalando específicamente la muscularis mucosae, la capa submucosa señalada con la flecha amarilla, la capa muscular con sus dos capas, circular interna y longitudinal externa, con la flecha roja, y la adventicia con la flecha verde. Muy bien, describiendo la capa más interna de la pared esofágica, vamos a describir a la mucosa. La mucosa, fíjense, tiene los tres elementos que habíamos descrito en la organización estructural básica del tubo digestivo, que son el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. El epitelio, como están viendo en la imagen inferior izquierda, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que en este órgano particular cumple una función de protección contra la abrasión física causada por los alimentos ingeridos. Por debajo de este epitelio encontramos el siguiente elemento, que es la lámina propia, que pueden ver en la imagen inferior derecha, que está delimitado por la línea de puntos debajo del epitelio, que es tejido conjuntivo. Que podemos encontrar también a este nivel, podemos encontrar glándulas de tipo mucosa, sobre todo a nivel del cardias, y tejido linfoide nodular o difuso. Por debajo de esta lámina propia encontramos la muscularis mucosae, que está compuesta por músculo liso, dispuesta en una doble capa, circular interna y longitudinal externa, y cuya contracción produce el movimiento de la capa mucosa, en este caso para facilitar el movimiento del bolo alimenticio. Muy bien, en esta imagen podemos apreciar a mayor aumento las características de los elementos que citamos con detalle, ¿verdad? Que son en la imagen inferior izquierda, el epitelio del esófago, plano estratificado no queratinizado. La línea de puntos delimita el siguiente componente, que es la lámina propia, que es tejido conjuntivo, que habíamos citado que puede tener glándulas o tejido linfoide nodular o difuso. La flecha azul les está mostrando el tejido linfoide difuso. Y por debajo de esta capa tenemos la muscularis mucosae, que recuerden, tiene una disposición circular interna y longitudinal externa, marcando de esta forma el fin de la primera capa del esófago, que es la capa mucosa. En un mediano aumento de la imagen inferior derecha vemos los mismos elementos señalados: epitelio, lámina propia y muscularis mucosae, todos elementos de la capa mucosa. Bien, luego tenemos a la submucosa, que es la capa que está señalada con la flecha roja.
Esta capa, como su nombre lo dice, está por debajo de la mucosa y está constituida por tejido conjuntivo denso no modelado. Además de este tejido conjuntivo, podemos encontrar glándulas mucosas esofágicas, que las que están localizadas a ese nivel se denominan glándulas mucosas esofágicas propiamente dichas. Las que están en la lámina propia, recuerden que habíamos citado, se denominan glándulas mucosas cardiales, cerca del cardias. ¿Qué más podemos encontrar a este nivel? Como está señalado con el recuadro, podemos encontrar tejido linfoide, nodular o difuso, abundantes vasos sanguíneos y linfáticos, y también a todo lo largo del tubo digestivo habíamos citado que en esta capa podemos encontrar al plexo de Meissner con sus fibras y sus ganglios nerviosos. Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de glándulas mucosas en el esófago. En el esquemita con números pueden notar el primer tipo de glándulas, que son las glándulas mucosas cardiales, donde la encontramos en la lámina propia. Y estas glándulas son muy abundantes, sobre todo en la porción distal del esófago, cerca del cardias, ¿sí? O sea, cerca del estómago. ¿De qué se encargan? Se encargan de la producción de un moco neutro lubricante para esa superficie del esófago. El otro tipo de glándulas son las glándulas mucosas esofágicas propiamente dichas, que acabamos de citarles en la submucosa, que se pueden ver tanto en el esquema, en donde su adenómero se encuentra en la submucosa, en el número 4, y son túbulos acinares compuestas. Y que también se ve en el esquema en la imagen histológica, la porción, el adenómero de la glándula ubicado a nivel de la submucosa. Estas glándulas, a diferencia de las mucosas cardiales que se encuentran sobre todo en el tercio inferior, las glándulas mucosas esofágicas propiamente dichas, de ubicación submucosa, se encuentran a todo lo largo del órgano. Bien, siguiendo con las capas, podemos apreciar tanto en el esquema a mediano aumento como a mayor aumento la capa muscular externa o propiamente dicha, que tiene fibras musculares en una disposición circular interna y longitudinal externa, vista en ambos aumentos. El esófago tiene una peculiaridad en cuanto a la composición de su capa muscular, puesto que en el tercio superior, si nosotros dividiésemos en 3/3 el esófago, el tercio superior está constituida por músculo estriado de contracción voluntaria, o sea, músculo estriado visceral. Y los 2/3 inferiores sí está constituido por músculo liso de contracción involuntaria. Entre esas dos capas de músculo vamos a encontrar al plexo nervioso de Auerbach, con sus fibras y sus nervios, y por fuera, como muestra tanto a mediano como a mayor aumento, la capa adventicia que reviste al órgano por fuera. La capa muscular externa o propia del esófago es bastante peculiar. Como habíamos citado, si dividimos en 3/3 al esófago, el tercio superior va a estar constituido solamente por músculo estriado visceral de contracción voluntaria. El tercio medio va a mostrar una mezcla de ambos tipos de tejido muscular, estriado y liso, y el tercio inferior solamente por músculo liso. Fíjense en la imagen que muestra en la parte superior un corte histológico a mediano aumento, donde muestra la capa muscular del esófago con sus fibras dispuestas en la capa circular interna y longitudinal externa, señalada con la L. Y en la imagen del medio muestra la composición del músculo de estas capas, que tiene una mezcla de ambos tipos de tejido muscular, liso, SM, ¿verdad? Y el STM, que muestra fibras musculares estriadas viscerales. Entonces, esta es la peculiaridad de la capa muscular externa en este órgano, ¿sí? El tipo de tejido muscular que va a formar esta capa de acuerdo al tercio del órgano que estemos mirando. Y por fuera, finalmente vemos la capa adventicia.
En estas dos imágenes podemos apreciar los plexos nerviosos. A nivel de la submucosa, el de la imagen de la izquierda muestra el plexo nervioso de Meissner con sus ganglios autónomos, señalando a mayor aumento las células ganglionares de este ganglio, y en la imagen de la derecha vemos a mayor aumento entre ambas capas de células musculares lisas el ganglio nervioso autónomo de Auerbach, señalando específicamente las células ganglionares. En este plexo inerva la capa muscular externa, estimulando así la actividad peristáltica. En esta imagen podemos apreciar a mediano y luego a mayor aumento lo que está señalado con la flecha azul, que corresponde a la mucosa gástrica con un subepitelio cilíndrico simple mucosecretor en la superficie, y lo que está señalado con la flecha roja y a mayor aumento del epitelio plano estratificado no queratinizado correspondiente al esófago. Esta sería la transición esófago-gástrica, y con eso terminamos esta primera porción del tubo digestivo correspondiente al esófago y pasaremos a describir lo correspondiente al esófago a continuación. Muy bien, ahora veamos las características del estómago. El estómago es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo por debajo del diafragma. Esta porción dilatada o expandida del tubo digestivo es la encargada de recibir el bolo alimentario del esófago, el cual, una vez que se mezcla con las secreciones gástricas, produce lo denominado quimo. El quimo ácido producido a este nivel pasa al intestino delgado para continuar con la digestión y su posterior absorción. Anatómicamente e histológicamente tiene zonas bien distintas en cuanto a la mucosa que tapiza este órgano. Y según el esquema podemos notar estas zonas, que son la zona inmediatamente por debajo del esófago se denomina cardias. Lo que se encuentra por debajo mismo del diafragma corresponde al fundus. El resto, en la mayor parte de la cavidad gástrica, corresponde al cuerpo. Y finalmente la porción inferior distal corresponde al antro píloro. Muy bien, con respecto a las capas del estómago, citamos las mismas que habíamos mencionado en la organización del tubo digestivo, y pueden ir fijándose en el esquema a medida que voy describiendo. Tenemos una capa interna mucosa, por debajo la submucosa, la muscular externa y la serosa. Esto es describiendo desde la luz del órgano hacia afuera. La capa mucosa tiene los tres mismos elementos que ya habíamos citado: un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. El epitelio, a diferencia de lo que citamos en el esófago, aquí es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor con glándulas que también van a diferir, pero de acuerdo a la zona del estómago. Su lámina propia con vasos, nervios y linfáticos, y esta capa mucosa termina en su muscular de la mucosa o muscular interna, cuya contracción ayuda o favorece a la secreción de las glándulas. La submucosa por debajo de esta muscularis mucosae está compuesta por tejido conjuntivo denso y regular, al igual que lo que ya describimos. A este nivel también podemos encontrar tejidos adiposos, vasos de todo tipo y el plexo de Meissner. La siguiente capa sería la muscular externa, que a este nivel, en este órgano, difiere con respecto a lo que ya habíamos mencionado. Tenemos una longitudinal externa, una circular que pasa a ser media, y se agrega una capa muscular más, que es la oblicua interna. En eso difiere con respecto a la organización del tubo digestivo, características que ya había mencionado que iba a ir variando de acuerdo al segmento del tubo digestivo que estamos analizando. Y por fuera de esta capa muscular tenemos la serosa, con su capa de células mesoteliales y su tejido conjuntivo laxo. Fijémonos en este corte histológico a menor aumento, la disposición en capas de la pared del estómago. La flecha azul le señala la capa mucosa
¿verdad? Que termina en la muscularis mucosae. Por debajo de esta, señalado con flecha roja, tenemos a la submucosa, que es tejido conjuntivo denso y regular, en donde podemos ver vasos. La flecha verde señala por fuera de esta la capa muscular, bastante importante, ¿verdad? Con sus 3 capas. Y la flecha amarilla, la serosa, que también tiene una importante cantidad de vasos sanguíneos y su mesotelio. Si miramos al estómago por dentro, como estamos observando en la imagen superior de la diapositiva, podemos observar que esta presenta numerosos pliegues o también llamados arrugas gástricas o rugae. Estos rugae son mucho más prominentes en las zonas estrechas del estómago. ¿Cómo está compuesto una arruga gástrica? Y la imagen inferior histológica nos muestra sus componentes. Están centrados por la submucosa y en la superficie están tapizados por mucosa. La imagen inferior nos muestran 4 arrugas gástricas contándolos de izquierda a derecha. Estos pliegues o arrugas gástricas no modifican en sí la extensión de la superficie total, sino que sirven para adaptar las capas luminales a la expansión y al llenado del estómago durante el proceso de la digestión.
Cuando miramos el epitelio de la mucosa gástrica a mayor aumento, en este caso con una microscopía electrónica de barrido, podemos ver que la superficie mucosa exhibe una gran cantidad de orificios que en la imagen están señalados con la letra P. Estos orificios corresponden a las foveolas, fositas o criptas gástricas, son todos sinónimos. A este nivel, las glándulas fúngicas, o sea, desembocan en, en cada una de estas fositas. Y el resto de lo que se observa en la imagen, que tiene una configuración parecida a un mosaico, como si fueran los azulejos de un piso, corresponde a la superficie apical de las células del epitelio del estómago, o sea, del epitelio cilíndrico simple mucosecretor.
Muy bien, ¿qué vemos en este corte histológico? Estamos viendo un corte a nivel de la mucosa bien superficial. La flecha negra señala la fosita gástrica o foveola. La flecha verde me señala el epitelio de superficie, que es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor o epitelio cilíndrico mucíparo. ¿Qué nos muestra además esta imagen? Nos muestra la lámina propia que se encuentra por debajo del epitelio, que es tejido conjuntivo más vasos sanguíneos. Otro rasgo muy importante que nos brinda la imagen es el moco que se encuentra en la superficie misma de las células epiteliales. Muy bien, como ya había mencionado previamente, la mucosa gástrica va a presentar diferentes variaciones o aspectos de acuerdo a la zona. Y como vemos en el esquema, podemos fijarnos que tenemos alcardias, el fundus y el cuerpo que tienen semejantes características, y en el límite con el duodeno la región antropilórica. Cada una de estas zonas va a presentar las 4 capas, pero con variaciones a nivel de la capa mucosa, sobre todo en cuanto a su composición glandular, que es lo que vamos a pasar a detallar a continuación. Bien, comenzando con la primera zona, tenemos alcardias. Recuerden, es la zona que está por debajo del esófago, o sea, por debajo de la unión gastroesofágica. Así como se ve en el corte histológico, vemos a la derecha el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago y a la izquierda el epitelio cilíndrico simple mucíparo del estómago. Esta es una pequeña zona del estómago por debajo de la unión gastroesofágica. Con respecto al esquema, fíjense que el epitelio, tenemos el mismo epitelio, que el epitelio no varía en la superficie del estómago. Tenemos las fositas o foveolas gástricas señaladas con las flechas, y por debajo fíjense la presencia de numerosas glándulas que se encuentran a todo lo largo de la mucosa. Están por encima de la muscularis mucosae, no hay glándulas por debajo. Todas ellas se encuentran por encima de la muscularis mucosae. En el cardias nosotros vemos glándulas tubulares, algo tortuosas y a veces ramificadas, como estamos viendo en el esquema superior, ¿verdad? Ven que es un tubo, algunas son tubulares simples, otras están ramificadas, algo tortuosas. Lo mismo podemos observar en la imagen histológica. Estas glándulas tubulares desembocan en las fositas gástricas que están señaladas con la flecha amarilla. Las fositas gástricas a nivel del cardias no son tan profundas. Con respecto al epitelio, si el epitelio de superficie está formado por células cilíndricas mucosecretoras, tanto a nivel de la superficie como a nivel de las glándulas. Entre estas células cilíndricas mucosecretantes pueden haber ocasionales células enteroendocrinas productoras de hormonas. Estas glándulas vierten su secreción a nivel de las criptas a través de un conducto excretor corto, en donde también vamos a encontrar a las células madres que producen estas células superficiales y glandulares. Además podemos observar en esta imagen que todo el componente glandular se encuentra por encima de la muscularis mucosae, que está señalada con la flecha azul. Estamos viendo un corte histológico a mayor aumento del epitelio a nivel del cardias. Vemos en la superficie, señalado con la flecha verde, el epitelio cilíndrico simple mucosecretor. La flecha azul me señala la fosita. De igual forma podemos ver que ese mismo epitelio cilíndrico simple mucosecretor se extiende a lo largo de toda la fosita gástrica. Ahora al extremo inferior del estómago, que es el antropíloro. Fíjense que sería la porción que posteriormente se continúa con el duodeno, según la anatomía. Esta pequeña porción antropilórica está tapizada también, según nuestro esquema, por el epitelio cilíndrico simple mucosecretor del estómago. Pero fíjense que, a diferencia de lo que describimos en el cardias, tiene unas fositas más profundas y las glándulas son más largas. Todo esto descrito a nivel de la capa mucosa. Muy bien, a nivel del píloro, el antropíloro,
Las glándulas pilóricas, como ven en el esquema, en el dibujo esquemático, son tubulares, enrolladas y ramificadas. Son glándulas mucosas tubulares, enrolladas y ramificadas. A este nivel, las fositas, que están señaladas con la letra P, son relativamente más amplias que las que habíamos descrito en el cardiac. A lo largo de todo este epitelio, que también es cilíndrico simple, mucosecretor, porque como ya mencioné, el epitelio de superficie no varía, también podemos encontrar células enteroendocrinas distribuidas en forma dispersa y a veces algunas células parietales. Las fositas gástricas ocupan, fíjense, si sacamos un porcentaje, más o menos el 50% de todo el espesor de la mucosa, y todas las glándulas se encuentran por encima del nivel de la capa muscular de la mucosa. Aquí podemos observar un corte histológico del antropíloro, en donde es posible apreciar, señalado con la flecha negra, las fositas gástricas o foveolas, que son profundas, largas y con una luz más amplia. El epitelio en la superficie, flecha verde, cilíndrico simple, mucosecretor, y los adenómeros glandulares, flecha roja, ¿verdad?, que muestran el epitelio cilíndrico simple con su secreción mucípara a nivel citoplasmático, visto a mayor aumento. Aquí tenemos otra imagen del antropíloro, en donde se ven los mismos elementos, fositas, epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, el componente glandular, el adenómero glandular, y lo que también nos brinda la imagen es la presencia del tejido linfoide asociado a la mucosa, que es un tejido, en este caso difuso, pero también presente en la mucosa gástrica. Con respecto al componente celular de la mucosa gástrica, a este nivel tenemos a las células mucosas, que ya habíamos citado, cuya función es la de producir mucina, que se encuentra tanto en la superficie como en el adenómero glandular. También habíamos mencionado que entre estas células mucosas se pueden observar células enteroendocrinas, que se aprecian mejor con una coloración de inmunistoquímica, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, señalada con la letra G. Entre estas células enteroendocrinas tenemos dos tipos celulares a nivel del antropíloro, y son las células G y las células D. Las células G se encargan de sintetizar gastrina, que es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico y el pepsinógeno, y también favorece el mantenimiento de la mucosa gástrica. Y la otra célula enteroendocrina, que también vamos a encontrarla distribuida en forma difusa a lo largo del antropíloro, son las células T, que son encargadas de producir la somatostatina, que es la hormona encargada de inhibir la función de las células G. La mayor parte del estómago está representada por el fundus y cuerpo gástrico, que son las dos zonas que pasaremos a describir a continuación. Aquí tenemos un corte histológico de la mucosa gástrica, que es muy similar a nivel del fondo y del cuerpo gástrico. Fíjense lo amplia que representa la capa mucosa, ¿verdad?, en donde encontramos desde la superficie a la profundidad el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, las fositas gástricas y todas las glándulas gástricas que se extienden hasta la muscularis mucosae. O sea, aquí describimos todo el componente glandular por encima de la muscularis mucosae. No encontramos glándulas por debajo, como si lo vemos en el esófago. En esta diapositiva podemos observar esquemáticamente la glándula corpofúndica, y en la imagen histológica preparada con una coloración denominada Alcian Blue Paz, coloración utilizada para poner en evidencia el moco producido por las células superficiales. De igual forma podemos ver con esta coloración cómo el epitelio superficial se invagina para formar las fositas gástricas, que está delimitada por una línea de puntos. Esta línea de puntos también muestra la glándula tubular simple ramificada, que esquemáticamente está dibujada a la derecha. Estas glándulas, como podemos ver en el esquema, tienen tres zonas distintas. Un istmo, que es un segmento cortito que está señalizado con la llave azul,
Aloja sobre todo células madre que se dividen por mitosis y que pueden diferenciarse hacia diferentes tipos celulares. Si se diferencian a células epiteliales superficiales, migran hacia la superficie para formar células cilíndricas mucosecretantes, o si se van a diferenciar a otro tipo celular como parietales o principales, se dirigen en dirección opuesta hacia el fundus de la glándula. Esa representaría la función del istmo de esta glándula. La siguiente porción es el cuello, que es un segmento estrecho y relativamente largo, en el cual encontramos diferentes tipos celulares: células mucosas del cuello, células parietales y células enteroendocrinas, que está delimitado en la imagen con una llave verde. Y la última porción, que es la porción relativamente corta y más amplia, corresponde al fondo, que se enrolla ligeramente sobre el nivel de la muscularis mucosae, que corresponde al fundus de la glándula. A este nivel encontramos sobre todo células principales y células enteroendocrinas. Como pueden apreciar, es una glándula tubular, tiene forma de tubo, es simple porque tiene un solo conducto excretor y está ramificada. Generalmente se ramifican en 2 ramas, o a veces pueden ramificarse inclusive en 3 ramas. Como les había mencionado, estas glándulas corpofúndicas poseen numerosos tipos celulares a lo largo de cada una de estas regiones de la misma glándula. Entonces vamos a citar células mucosas del cuello, células parietales, células principales y células enteroendocrinas, así como también ya habíamos mencionado a las células madre, que están ubicadas sobre todo en el istmo. Pasaremos a describir con detalle cada una de estas células. El primer tipo de células que vamos a describir son las células mucosas superficiales. Estas células mucosas superficiales se encuentran revistiendo toda la superficie interna del estómago y las fositas gástricas. Están señaladas con la flecha gruesa negra del esquema de la glándula gástrica. Este epitelio es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, como se ve en el corte histológico teñido con hematoxilina y eosina. Las líneas horizontales están delimitando el punto en donde todo lo que se encuentra por encima de ese nivel serán células mucosas superficiales. Estas células se encargan de producir un moco visible, turbio e insoluble con una alta concentración de bicarbonato. Se describe que estas células pueden llegar a absorber una pequeña porción de agua y sales. Y esta secreción mucosa turbia que se encuentra tapizando toda la superficie del estómago se encarga de proteger a la mucosa gástrica, del contenido ácido abrasivo del jugo gástrico. El segundo tipo celular que vamos a describir en estas glándulas gástricas son las células mucosas del cuello, que están encerradas en el círculo rojo en el esquema de la derecha. Estas células, como su nombre lo dice, están ubicadas en el cuello de la glándula y son células más bajas que las células mucosas superficiales y contienen menos mucinógeno que las células mucosas superficiales. Siempre se las compara con las células de la superficie. Estas células producen un moco soluble y menos alcalino en comparación con el moco turbio, insoluble y muy alcalino producido por las células superficiales. Este moco es soluble y la liberación de estos gránulos de mucinógeno es inducido por la estimulación vagal. Por lo tanto, la secreción de estas células no se produce en el estómago en reposo. La vida media de estas células es aproximadamente de 6 días. Histológicamente podemos observar en el esquema que son células más bajas, tienen un núcleo relativamente esferoidal comparado con el núcleo alargado de las células mucosas superficiales, y como ya mencioné, las características químicas y
funcionales de la secreción de este material mucoide es distinto al de las células superficiales. En la diapositiva podemos apreciar en la microscopía electrónica de transmisión de una célula mucosa del cuello, donde nos muestra señalado con la N el núcleo de ubicación basal y la presencia de sus numerosos gránulos de mucinógeno ubicados sobre todo en el citoplasma apical. Como se puede apreciar y como ya lo habíamos descrito, esta célula es mucho más corta que las células superficiales y posee numerosos gránulos de mucina de mucinógeno en su citoplasma a la espera de la estimulación vagal para de esa forma dar lugar a la secreción. El siguiente tipo celular que vamos a describir son las células zimógenas o células principales o también denominadas adelomorfas. Estas son típicas células secretoras de proteínas. Se encuentran ubicadas en la parte profunda de la glándula, como podemos apreciar en el esquema, siempre utilizando el mismo esquema inicial. Ellas entonces son más abundantes en las porciones profundas de la glándula, tienen una vida media de 60 a 90 días. Las flechas, las puntas de flecha recta les están mostrando estas células que tienen una basofilia muy particular debido a la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso presente en la porción basal de estas células. En la porción apical de las mismas acumulan una importante cantidad de gránulos de zimógeno que contienen al pepsinógeno y una lipasa débil, que son los productos producidos por esta célula. En esta microscopía electrónica de transmisión podemos ver sus características como célula típica productora de proteínas, con un retículo endoplásmico rugoso importante de ubicación basal. Y también podemos observar los gránulos de mucina, ubicados sobre todo en el citoplasma apical. Estas células principales o adelomorfas se encargan de producir el pepsinógeno por un lado y una lipasa débil. El pepsinógeno que se encuentra acumulado en estos gránulos, una vez que toman contacto con el jugo gástrico ácido, se activa para dar lugar a la pepsina, que es la enzima activa con acción proteolítica. En esta diapositiva tenemos dos imágenes para interpretar. La imagen de la izquierda corresponde a un corte transversal de la glándula tubular a nivel del fundus, en donde vemos dos células. La cabeza de flecha me muestra la célula parietal, que la vamos a describir más adelante, y la flecha recta me muestra la célula principal con sus características típicas de célula con el citoplasma basófilo, el núcleo sobre todo de ubicación basal. Características que me permiten diferenciarla de las células parietales. El diagrama esquemático de la derecha me muestra todas las características que ya mencionamos previamente, con su retículo endoplásmico rugoso desarrollado de ubicación basal, la abundante cantidad de mitocondrias presente a nivel perinuclear y basal, y la abundante cantidad de gránulos de zimógeno ubicados sobre todo en el citoplasma apical. Repasemos que estos gránulos de zimógeno contienen el pepsinógeno y la lipasa débil, y en la porción bien apical de la célula presentan numerosos complejos de unión que la unen a células vecinas. El siguiente tipo celular descrito en estas glándulas corpofúndicas son las células parietales oxínticas o también denominadas adelomorfas. Como vemos en el esquema inicial y que lo volvemos a ver en esta imagen, son más abundantes en los segmentos superior y medio del cuello de esta glándula. Estas células son células grandes, a veces binucleadas, que se encargan de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Tienen una vida media bastante prolongada de 150 a 200 días. En la microscopía óptica teñida con hematoxilina y eosina de la derecha podemos observar estas células señaladas con la flecha negra, que son células bastante grandes con el citoplasma amplio, intensamente eosinófilo y un núcleo de ubicación central esferoidal.
contrastando con las células mucosas del cuello, que están señaladas con la flecha verde, que son células bastante bajas, cúbicas, con el núcleo de ubicación basal, el citoplasma apical bastante claro por el moco que éstas producen. Y también en esta imagen histológica podemos ver a las células principales que están señaladas con la flecha celeste, que son células un poco más pequeñas y que tienen el citoplasma intensamente basófilo. Al observar estas células con el microscopio electrónico de transmisión, podemos apreciar que poseen un extenso sistema de canalículos intracelulares que se comunican con la luz de la glándula, que está señalada en la microscopía electrónica con la letra L. Desde la superficie de estos canalículos se proyecta una gran cantidad de microvellosidades, y en el citoplasma contiguo a este sistema hay un extenso sistema membranoso túbulo vesicular. En una célula que se encuentra en proceso de secreción activa, la cantidad de microvellosidades en los canalículos aumenta y el sistema túbulo vesicular se reduce mucho o desaparece. Las membranas del sistema túbulo vesicular sirven como un reservorio de membrana plasmática, pues contienen bombas protónicas activas. Por lo tanto, estas incrementan la extensión de la superficie y la cantidad de bombas protónicas disponibles para la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué más vemos en el esquema y en la microfotografía? Que posee una abundante cantidad de mitocondrias, que poseen crestas complejas y muchos gránulos en su matriz que le proveen a esta célula la energía necesaria para la secreción de ácido clorhídrico. De igual forma, esa abundante cantidad de mitocondrias son los que le imparten a la microscopía óptica su eosinofilia característica. Las células parietales se encargan de la síntesis del ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico se produce en la luz de los canalículos intracelulares y en estas células posee tres tipos de receptores diferentes en sus membranas que activan la secreción de estas sustancias, y son los receptores de gastrina, señalados con el círculo rojo, estimulados por la hormona peptídica gastrointestinal gastrina, los receptores histamínicos H2, señalados con el círculo naranja, y los receptores acetilcolínicos M3. De esta forma, la otra producción de estas células es la del factor intrínseco. El factor intrínseco, los estímulos necesarios para la secreción de esta sustancia también son los mismos que desencadenan la secreción del ácido clorhídrico. ¿Qué es el factor intrínseco? Es una glucoproteína que forma un complejo con la vitamina B12 en el estómago y en el duodeno, paso necesario o requisito para su absorción posterior a nivel del ilion. Veamos ahora en la siguiente diapositiva cuáles son los fenómenos que se llevan a cabo para la producción del ácido clorhídrico. Bien, ahora vamos a analizar el esquema de la síntesis de ácido clorhídrico por la célula parietal. Tras la estimulación de la célula parietal por la gastrina, fíjense, el CO2 proveniente de la sangre ingresa por la superficie basal de esta célula. Una vez en el citoplasma se une al H2O para formar el ácido carbónico. A su vez, sobre este ácido carbónico va a actuar una enzima que es la anhidrasa carbónica, que va a disociar este elemento en ion hidrógeno y en bicarbonato. Por un lado, el ion hidrógeno migra hacia la superficie apical de la célula, que está señalada con la línea de puntos rojo, y que va a utilizar una bomba protónica ATPasa en hidrógeno potasio para intercambiar el ion hidrógeno hacia la luz y el potasio que va a ingresar hacia el interior de la célula. Por otro lado, el ion bicarbonato, que había resultado de la disociación del ácido carbónico, va a migrar hacia la superficie basal de la célula.
y en ese punto en donde se encuentran los canales antiportadores de aniones va a realizar un intercambio, o sea, va a sacar el ion bicarbonato de la célula hacia los vasos sanguíneos del espacio intersticial y va a introducir cloro hacia el interior de la célula, que va a migrar también hacia la superficie apical de la célula utilizando un canal unitransportador de sodio. Va a enviar ese cloro a la superficie, o sea, a la luz del canalículo también de la glándula gástrica. Entonces, una vez presente ambos elementos, el ion hidrógeno y el cloro a ese nivel, van a formar el ácido clorhídrico por esta célula parietal. El otro tipo de células que vamos a describir en la mucosa gástrica son las células enteroendocrinas. Estas son células productoras de hormonas que vierten su producto de secreción a la lámina propia. Se encuentran en todos los niveles de las glándulas fúngicas, pero también habíamos descrito que una pequeña cantidad de ellas podíamos describirlas a nivel del píloro. Describimos tres tipos de células enteroendocrinas de acuerdo a su secreción. Serían las células G, productoras de gastrina, las células D, productoras de somatostatina, y las células ECL, productoras de histamina. Estas células forman parte de un sistema denominado APUT y se recambian cada 60 a 90 días. De acuerdo a si toman o no contacto con la luz de la glándula, se vuelven a subclasificar en dos tipos: cerradas si no toman contacto con la luz y están entre otras células, y abiertas aquellas que sí toman contacto con la luz y que presentan en su superficie apical microvellosidades y quimiorreceptores. En esta microscopía electrónica podemos observar las características de las células enteroendocrinas. Estas son células que están apoyadas sobre la lámina basal, que tienen un gran núcleo de ubicación central. En el citoplasma apical podemos observar las abundantes cantidades de retículo endoplásmico rugoso, y lo que llama la atención son sus gránulos de secreción, que son muy abundantes y que se encuentran en el citoplasma basal y que son vertidos a los capilares de la lámina propia. En los dos esquemas de la derecha podemos observar los dos tipos de células enteroendocrinas. Las cerradas, que están en la porción superior, son aquellas que no toman contacto con la luz de la glándula, y las que están en la parte inferior del gráfico son las abiertas, que sí toman contacto con la luz de la glándula, tienen microvellosidades en su superficie, pero morfológicamente a nivel celular son muy similares sus características como las que describimos en la microscopía electrónica. Las células enteroendocrinas G o células productoras de gastrina se encuentran en las glándulas pilóricas del andro. También se hallan dispersas en la mucosa del intestino delgado. Esta hormona producida por estas células favorece el mantenimiento y el crecimiento de la mucosa gástrica y estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Son células enteroendocrinas de tipo abiertas, o sea, poseen microvellosidades apicales receptoras de estímulos. La secreción de gastrina es inhibida por el ácido clorhídrico y por la somatostatina. Las imágenes de la derecha muestran a esta célula con su abundante cantidad de gránulos, que son de dos tipos: los gránulos claros, que poseen progastrina, y los gránulos oscuros, que poseen gastrina. Los otros dos ejemplos de células enteroendocrinas son las células D y las células enterocromafines-like. En la diapositiva podemos ver dos esquemas de glándulas gástricas con la distribución de estas células enteroendocrinas. Habíamos citado las células G, productoras de gastrina, que estaban presentes en las glándulas pilóricas, que es lo que estamos viendo señalados con la flecha azul. Las células D, productoras de somatostatina, señaladas con la flecha roja, la encontramos tanto en las glándulas pilóricas como en las glándulas principales u oxínticas.
En estas células D productoras de somatostatina se encargan de la síntesis de esta hormona que inhibe la secreción ácida gástrica. Y las células enterocromafines like, que se encuentran señaladas con la flecha amarilla, están presentes en las glándulas corpofúndicas o cínticas, que se encargan de sintetizar histamina, que a su vez estimula la secreción gástrica de ácido clorhídrico. En este esquema podemos apreciar la función de las diferentes hormonas producidas por las células enteroendocrinas en la regulación de la producción de ácido clorhídrico por la célula parietal. Las que tienen efecto positivo, o sea, estimulante en la célula parietal, son las células G, que produce gastrina, y las células enterocromafines like, que producen histamina. Todas ellas tienen efecto positivo sobre la célula parietal, estimulando así la producción de ácido clorhídrico. El efecto contrario se ve producido por las células D, que se encargan de sintetizar somatostatina, que inhiben en forma directa a las células G, y también pueden inhibir en forma directa a las células enterocromafines like, y también inhibe en forma directa a las células parietales. O sea, el efecto negativo, o sea, inhibidor de la producción de ácido clorhídrico por las células parietales, es llevado a cabo por la somatostatina, que es producida por las células D. Las siguientes capas son muy similares a lo que habíamos descrito en la organización del tubo digestivo. Tenemos una lámina propia que está por debajo de la capa, debajo del epitelio superficial, que tiene tejido conjuntivo laxo con abundantes células, linfocitos, plasmocitos, macrófagos, escasos fibroblastos y células musculares lisas. También podemos observar tejido linfoide difuso y ocasionalmente nódulos linfoides. Por debajo de esta lámina propia, en la imagen de la derecha, observamos la muscular y mucosaga o muscular interna, dispuesta en una doble capa bien fina, circular interna y longitudinal externa. Y por debajo de esta, señalado con la llave más grande, encontramos la submucosa, que es tejido conjuntivo denso no modelado, en donde vamos a encontrar vasos arteriales y venosos, como se ven en la imagen, y no se olviden que a este nivel encontramos al plexo submucoso de Meissner, que está señalado con la letra MP. A mayor aumento, ese plexo nos muestra las células ganglionares señaladas con la cabeza de flecha, que están conformando el plexo submucoso de Meissner. Con respecto a la capa muscular propia del estómago, esta está constituida por músculo liso, dispuesta tradicionalmente en tres capas: una longitudinal externa, una circular interna y una capa oblicua. En los cortes histológicos esta delimitación no suele ser tan clara a veces y resulta difícil diferenciarlas. Además, recordemos que la capa longitudinal externa falta en gran parte en la superficie o cara anterior y posterior del estómago, y la capa circular media está poco desarrollado a nivel periesofágico. Esta disposición en capas de las células musculares desde el punto de vista funcional en el estómago es muy importante, ya que se encuentra relacionado con su papel en el mezclado del quimo ácido gástrico durante el proceso de la digestión, y también con la capacidad para desplazar el contenido de la digestión parcial hacia el intestino delgado. Recordemos que entre estas capas de músculo liso vamos a encontrar al grupo de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas, que se encuentran conformando el plexo mientérico de Auerbach. Por último, describimos la capa serosa en la superficie más externa del estómago, que presenta las mismas características que ya habíamos citado en la serosa del esófago. Esta capa se continúa con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del epiplón mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del epiplón menor. Y con esto concluimos nuestra clase.
Muchas gracias.